aprovechamos para recordar, ¿sí?, las actividades que realizamos en Balanyá. Saber que somos un centro que busca formar profesionales, busca formar esas personas maduras, cultas, solidarias, que ponen su talento al servicio de la sociedad. Por lo tanto, Balanyá es un centro de formación, ¿sí? Es un centro de formación pionero, pensamos nosotros en Guatemala, por todo lo que realizamos, porque es una formación bastante completa. Nuestra formación va en 4 grandes áreas: un desarrollo personal, una formación académica y profesional, entorno y civilización, y que nuestros universitarios y profesionales jóvenes estén comprometidos con la sociedad. ¿Por qué buscamos ese desarrollo personal? Porque en Balanyá atendemos a cada uno y según sus circunstancias. Damos un acompañamiento personal a cada universitario y buscamos esa ayuda personalizada. Entonces, por eso decíamos al inicio que Balanyá pues es un centro pionero en formación, y por el tipo de formación que nosotros damos, una formación personalizada que también busca ayudar en esa formación académica y profesional, que es la base de la excelencia profesional de esos futuros líderes del país, y que Balanyá al final da esa formación universitaria completa y diferente, complementaria a lo que la universidad da, pero también ayudamos a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque les ofrecemos toda una zona de estudio, les ofrecemos esa atención personalizada de distintas actividades que complementan lo que reciben en las distintas universidades del país. Ahora, debido a las circunstancias de la pandemia, pues Balanyá ha continuado toda su formación de manera virtual, y nuestras actividades académicas como esta, que hoy invitamos a todas nuestras familias, también las que hemos desarrollado por universitarios, no se han detenido. Continuamos toda nuestra labor formativa y esperamos en un futuro cercano volver a abrir las puertas de Balanyá para todos nuestros estudiantes. También las circunstancias actuales nos han obligado a estar pendientes de las personas más necesitadas y que sufren sobre todo en nuestro país, y hemos hecho distintas colectas gracias al apoyo también de muchas familias, y hemos ayudado a distintas comunidades en la aldea San Luis, en San José Pinula, en Villanueva, y también en la aldea de Concepción Las Lomas. Cada cierto tiempo hemos enviado bolsas de alimentos gracias al apoyo de ustedes, y por eso Balanyá, como decía al inicio, es pionero en formación, y llegamos a todos nuestros universitarios, que son esos futuros líderes del país. Por lo tanto, sean todos ustedes bienvenidos a esta actividad. Como saben, hemos invitado para hoy a don Francisco Ugarte, que nos acompaña desde México. Don Francisco Ugarte es sacerdote, licenciado en filosofía y también doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha impartido innumerables conferencias de temas antropológicos. Fue también vicario regional del Opus Dei en México durante bastantes años. Estuvo al frente del Opus Dei en México. Y también tiene varios libros que ha publicado. Entre ellos destacan El arte de la amistad, El camino de la felicidad y En busca de la realidad. Y también otro libro que destaca es el libro que se llama Del resentimiento al perdón, que es el tema para el cual lo hemos invitado a conversar hoy. Haremos la modalidad, tendrá 2 partes de la conferencia. En la primera nos hablará del resentimiento, haremos un parón para algunas preguntas. Les pedimos que las puedan ir formulando a través del chat y ya se las vamos a ir trasladando, las que nos dé el tiempo, a don Francisco, y luego pues pasaremos a hablar del perdón. Pues sin más preámbulo, dejo con ustedes a don Kiko Ugarte. Bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de intercambiar con ustedes ideas que creo que siempre son importantes y que en este tiempo, en este momento de la pandemia que estamos viviendo, pues pueden cobrar una especial relevancia. Voy a comenzar haciendo referencia a una inclinación que todos tenemos en nuestra vida, porque forma parte de esa naturaleza que Dios nos ha dado, la inclinación a la felicidad. Todos queremos ser felices. No hay nadie que pudiera, de un modo razonable, afirmar lo contrario. ¿Por qué? Porque la inclinación hacia la felicidad está dentro de nosotros.
Otro asunto será encontrar el camino para esa felicidad, lo cual es Perdón, mucho más don complejo. Francisco, de ¿Sí? interrupción. Creo que no está compartiendo la pantalla. Solo si la podría volver a compartir. Sí. A ver, ahí. Ahí está, ¿no? Ahí estamos. Ahí Gracias. está. Nada más para... No, pero para que esto pueda pasar, no pasa. ¿Qué tendré que hacer para adelantar? Ahí está ya. Perfecto. Entonces, decía yo que el tema de la felicidad, pues es algo que está dentro de nosotros como un deseo, como un anhelo, como algo que buscamos permanentemente en nuestra vida a través de los caminos que pues cada quien pueda encontrar, aunque no siempre sean los más adecuados para conducir a la meta de la felicidad. Pero detrás de todas nuestras decisiones, de nuestras acciones, en el fondo siempre estamos buscando ser felices. El problema de la felicidad, sin embargo, es que puede toparse con diversos tipos de obstáculos. Obstáculos externos, por ejemplo, en este momento el tema de la pandemia, pues puede afectar indudablemente la felicidad de tantas personas por el sufrimiento que ocasiona, por las dificultades que genera para la convivencia, etc. Y tantos otros elementos que pueden venir de fuera hacia nosotros, que pueden complicar o dificultar esa inclinación que tenemos a ser felices. Sin embargo, también hay otros obstáculos que están dentro de nosotros y que si no los resolvemos, si no encontramos una manera de darles salida, impiden que podamos ser felices. A veces podemos encontrar personas que aparentemente tendrían todos los elementos para ser felices, pero tienen algo dentro de ellas que les incapacita para la felicidad. Bueno, pues uno de estos elementos, uno de estos factores que va directamente contra la felicidad es el resentimiento. El resentimiento es indudablemente uno de los principales obstáculos para ser feliz. De manera que si nosotros queremos ser felices, es importante que tengamos resuelto o encontremos el camino para resolver el tema del resentimiento. Lo primero que tenemos que hacer es entender en qué consiste el resentimiento para, como ocurre con cualquier problema, poderlo manejar o encauzar. Si no comprendemos su naturaleza, es muy difícil que podamos solucionarlo o evitarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, como dice Max Scheler, este filósofo representante de la fenomenología, el resentimiento, ¿qué es? Es una autointoxicación psíquica. Autointoxicación significa que es un envenenamiento que yo mismo me provoco. Ordinariamente, cuando alguien está resentido, inmediatamente tiende a echarle la culpa a quien le provocó el resentimiento, como si ahí estuviera la causa principal de ese problema. Sin embargo, no es esa la causa inmediata. La causa inmediata y principal está en uno mismo. Depende de uno que se intoxique o no se intoxique, lo cual es muy interesante tenerlo presente para no pretender resolver los resentimientos fuera de nosotros mismos. El resentimiento es una reacción a un estímulo negativo que se presenta en forma de ofensa o agresión. Es decir, hay algo
que ciertamente me puede venir de fuera, con un tono negativo, porque me agrede, porque me ofende, pero el resentimiento no está en la agresión, sino en la manera en cómo yo reacciono ante esa ofensa. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. El resentimiento es una reacción que depende de mí. El modo como yo responda a esa agresión, a esa ofensa, de eso va a depender que se genere o no un resentimiento. La ofensa o la agresión puede ser real o puede ser también imaginaria. Hay mucha gente que se considera agredida por alguien que ni siquiera tuvo que ver con ella o que esa agresión fue totalmente involuntaria, pero la persona con su imaginación ha convertido aquello en una agresión con la cual el otro pretendía ofenderme. Y entonces eso genera un resentimiento. Por lo tanto, esa agresión puede ser real, pero puede ser también imaginaria. Pero lo importante es cómo yo maneje mi reacción, cómo yo responda ante ese estímulo que me viene. Y eso depende de mí. Este autor, Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente eficaz, dice una cosa que es muy sencilla de comprender y muy cierta. Pone un ejemplo. Si yo estoy en el campo y una víbora venenosa me muerde y me transmite su veneno, yo tengo 2 opciones. Una es perseguir a la víbora, porque me ha agredido. Buscar a la víbora, perseguirla para acabar con ella. El otro modo de reaccionar es olvidarme de la víbora y acudir a un centro de salud donde me puedan extraer ese veneno para que no quede dentro de mí y me dañe. Si reacciono de la primera manera, del primer modo, lo único que voy a conseguir es que el veneno se distribuya más rápidamente en mi organismo y la consecuencia puede ser fatal. En el segundo caso, hago lo correcto, acudo a quien me puede sacar ese veneno, porque el problema es que el veneno se quede dentro. Si se saca a tiempo y no queda dentro de mí, no me va a dañar. Lo dice con estas palabras Covey: si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Ahí está pues el mensaje inicial. El resentimiento se evita si yo soy capaz de eliminar el veneno dentro de mí. Si yo soy capaz de conseguir que ese veneno no se quede dentro de mí, que esa agresión, que esa ofensa no permanezca dentro. Ahora bien, el problema del resentimiento es que tiene una estructura de carácter emocional, no es un problema intelectual. Y siempre todo lo que está en el área, en el ámbito de las emociones, de los sentimientos, es más difícil de manejar. Es el caso del resentimiento. No tenemos, como decía Aristóteles, un dominio eh, absoluto, un dominio directo sobre nuestros sentimientos. El dominio que podemos tener es indirecto. Si yo un día, pues, amanezco decaído por la mañana, triste, y me doy a mí mismo la orden racionalmente, cambia de estado de ánimo y experimenta en este momento la alegría, no voy a lograrlo. Mi parte emocional no me va a obedecer. No hay un dominio, pues, despótico, decía Aristóteles. Tiene que haber un camino indirecto. El resentimiento es una emoción.
Emoción y sentimiento es equivalente prácticamente. Una emoción que consiste en sentirse herido u ofendido. No tanto considerarse, sino sentirse. Es algo que se experimenta emocionalmente. Y consiste en volver a vivir la emoción misma. ¿Qué significa esto? Que la persona que tiene un resentimiento, a pesar de que ha pasado mucho tiempo del momento en que recibió la ofensa, vuelve a experimentar la misma emoción que experimentó cuando la ofendieron. A veces, pues, a mí me ha tocado alguna ocasión hablar con alguna persona que describe con lujo de detalles la ofensa que le hicieron. Y uno, después de escucharla atentamente, concluye, esto debió haber ocurrido ayer o antier, porque me lo cuenta con tal lujo de detalles que solamente me lo puedo explicar si es una cosa muy cercana en el tiempo. Y cuando se hace la pregunta, oye, ¿y esto cuándo ocurrió? Pues hace 15 años. ¿Qué significa eso? Que la persona ha pasado 15 años dándole vueltas al problema, a su herida, a su eh, experiencia interna de agresión, ha vivido concentrada en ella y sigue sintiendo lo mismo que sintió hace 15 años. Eso es el resentimiento. El veneno se ha quedado dentro. Por eso el término resentimiento es resentir, volver a sentir hoy lo que sentí tiempo atrás. Contamos ciertamente con un recurso importante para manejar el tema del resentimiento, porque gracias a Dios hay diversos medios, diversos recursos de los que podemos echar mano para manejar el problema. Uno de ellos es nuestra inteligencia, la inteligencia que Dios nos ha dado para pensar, para reflexionar. Y la inteligencia nos puede auxiliar. Nos puede auxiliar, por ejemplo, cuando nosotros reflexionamos sobre lo ocurrido. Y a lo mejor descubrimos que aquella persona amiga mía, con la que me crucé por la calle y no me quiso saludar, después de darle un poquito de vueltas, antes de que aquello se convierta en un resentimiento dentro de mí porque me despreció aquella persona, me puedo hacer la pregunta, ¿realmente me habrá visto? Pues no estoy seguro. En ese momento ya de entrada estoy poniendo un freno al resentimiento. Mi reacción era sentirme agredido, despreciado, ofendido porque la persona no me saludó. Pero si reflexiono, a lo mejor pienso, quizá no me vio, no estoy seguro, pues voy a aclararlo. Ahí estoy usando bien mi inteligencia para que no adelante un efecto pernicioso sin necesidad, porque a lo mejor ni siquiera ha ocurrido. Puede ocurrir también que, pues no sé, pensemos en estos momentos donde en el ambiente familiar, por el encerramiento, las personas están más alterables. Hay más facilidad de tener roces, de tener algunas reacciones un tanto descontroladas. Y puede ser que si alguna persona de nuestra propia familia, ante un comentario que hagamos, nos reacciona con cierta violencia, genere aquello un resentimiento en mí. Pero si yo pienso en qué situación se encuentra esta persona, está encerrada, está cansada, está harta del ambiente en que está viviendo, etcétera. Y digo, es que es normal que reaccione así. La entiendo, comprendo por qué reaccionó de esa manera. En ese momento
su forma de proceder me afecta mucho menos. Ese proceso, digamos, de reflexión me ayuda a encontrar atenuantes. Puede ocurrir, pues, en la familia, por ejemplo, el hijo, la hija que está en la etapa de la adolescencia y tiene una reacción ante los padres destemplada, una reacción incorrecta, una reacción descontrolada. El padre o la madre puede sentir una ofensa por aquella manera de reaccionar de la hija o del hijo adolescente. Pero si reflexiona y entiende la etapa de la vida en que está, por la que está pasando aquella hija o aquel hijo, y que lo normal en esa etapa es tener reacciones de esa naturaleza, pues va a encontrar ahí un atenuante que ayudará a quitarle importancia a aquella ofensa y por lo tanto no se resentirá por haber comprendido la reacción. Además de nuestra inteligencia, contamos con nuestra voluntad. La voluntad es una facultad con la cual nosotros tomamos las decisiones, llevamos a la práctica las cosas que vemos convenientes. Es una fuerza la voluntad, de hecho utilizamos la expresión fuerza de voluntad, que ayuda mucho a controlarnos. El autodominio depende mucho de la voluntad. Una persona que es capaz de pues, dominarse a sí misma cuando experimenta enojo, pues tiene una voluntad fuerte que le permite controlar una reacción que pudiera ser descontrolada. Quiero decir con esto que cuando la voluntad está bien formada y la voluntad es fuerte, ayuda mucho también a evitar los resentimientos. Alguien decía, nadie puede herirte sin tu consentimiento. El consentimiento es propio de la voluntad. El consentimiento consiste en decir, esto que estoy experimentando lo acepto, lo quiero, pues estoy consintiendo aquello. Si yo no lo consiento, entonces, incluso desde el punto de vista moral, ¿verdad? Solemos hacer la diferencia, la distinción entre sentir y consentir. Sentir una mala inclinación moralmente no es pecado. El pecado consiste en consentir esa inclinación porque la voluntad la hace propia y la acepta. Pues esto mismo ocurre en este campo del resentimiento. Si nosotros no consentimos la ofensa, nos estamos defendiendo para que no se quede dentro de nosotros. O como decía Gregorio Marañón, el hombre fuerte expulsa como un cuerpo extraño el agravio de su conciencia. Es decir, que cuando hay una agresión, hay un agravio, si yo tengo fuerza de voluntad, seré capaz de expulsar ese veneno para que no se me quede dentro. No es fácil, pero la voluntad bien formada, la voluntad fuerte, es un auxilio muy importante para conseguirlo. Por tanto, inteligencia, voluntad nos ayudan a evitar y a superar los resentimientos. Hay diversas formas de reaccionar, a veces están relacionadas con la cultura, con la educación que se ha recibido, con la personalidad, con el temperamento, etc. En México hay una expresión, la verdad no estoy seguro si en Guatemala se utiliza un verbo que es sentirse. El verbo sentirse en México quiere decir que la persona que se ha sentido o que está sentida se siente agraviada y su forma de reaccionar ordinariamente consiste en retirarse de aquella otra que le provocó la agresión. Dejar de dirigirle la palabra, alejarse de ella, estar sentido. Esto, pues yo he comprobado que en España, por ejemplo, no se entiende el verbo, no utilizan este verbo
y cuando uno le pregunta a alguien, ¿está sentido? No sabe a qué se está refiriendo. Hay un escritor mexicano, Peñalosa, que es muy agudo para decir las cosas, y dice lo siguiente: sentirse es verbo que registra más el alma mexicana que la gramática española, ¿verdad? Es un modo, yo creo, muy mexicano, muy latinoamericano de reaccionar. Cuando alguien nos agrede, pues nos distanciamos fácilmente de aquella persona, a lo mejor sin decir nada, simplemente poniendo tierra de por medio o alejándonos de la persona emocionalmente y físicamente muchas veces también. Otra manera de reaccionar es lamentándose. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, la reacción del hermano mayor? Después de que el menor pues se ha gastado la fortuna con prostitutas, ha llevado una vida totalmente desorientada, pero ha rectificado y ha vuelto a la casa paterna. Y el padre misericordioso está contentísimo porque recuperó a su hijo y decide organizar una gran fiesta, un banquete, manda eh, que venga la música, el becerro cebado, etcétera, para celebrar el acontecimiento de que aquel hijo que estaba perdido ha sido recuperado. Cuando el hermano mayor, que se consideraba correcto, bueno, bien portado, ejemplar, llega a la casa y oye aquella música, le pregunta a uno de los empleados, ¿qué está pasando? Y le dice el otro, pues tu hermano ha sido recuperado, ha regresado a la casa y tu padre mandó organizar esta fiesta. Y entonces el mayor no quiere entrar. No quiere entrar porque no está de acuerdo con la forma de reaccionar de su padre. El padre va y le dice, sale a recuperar al otro hijo mayor y le explica, pasa a celebrar la fiesta, el acontecimiento. Y el otro le dice, yo siempre me he portado bien, nunca te he fallado, y sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. En cambio, este hijo tuyo, no dice mi hermano, sino este hijo tuyo, como distanciándose, ha llevado esta vida de desorden y lo estás celebrando ahora. El padre le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo, siempre has estado conmigo, todo ha sido tuyo, pero el otro está resentido. Se lamenta porque al hermano mayor, al hermano menor, se le organice aquella fiesta y porque a él no le hayan dado el lugar que él cree merecer. Esta es otra forma de resentimiento, ¿no? Lamentarse. Una tercera forma es el resentimiento en sentido ya completo, podríamos decir, que además de lo anterior, incluye el afán de venganza. Tú me has hecho esto y tendrás que pagar por ello, ¿verdad? Ese es como la consecuencia última del verdadero resentimiento. Querer vengarse de la persona que me ha ofendido. Y muchas veces, pues vemos que esta venganza no hay prisa en ejecutarla. Hay situaciones verdaderamente dolorosas, incluso pensemos en crímenes se han gestado a lo largo de los años porque el resentimiento ha estado ahí dentro, trabajando en aquella persona por la ofensa que recibió, que sigue concentrada en quien la agravió, hasta que llega un momento en que no soporta la presión interna y explota con una acción violenta. Pues este es el daño tan tremendo del resentimiento. Alguien decía esta frase que es significativa. El resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Creo que es bastante gráfica la idea. Cuando estamos experimentando el resentimiento,
pensamos que con nuestro resentimiento estamos afectando a la persona que nos agredió y la otra persona a lo mejor ni se entera de nuestro resentimiento. Realmente quien se daña es el propio individuo resentido, ¿verdad? Es quien se toma el veneno. El origen, y no me alargo mucho en esto, pero de los resentimientos está muy vinculado al egocentrismo. O dicho de otra manera, una persona que es egocéntrica, que vive centrada en su yo, que piensa constantemente en sí misma, es candidata muy fuerte a resentirse. Porque cualquier cosa que se le diga, cualquier agresión que pues, reciba, le va a afectar mucho más que si fuera una persona que se olvidara más de sí misma. El origen, pues, del egocentrismo, la soberbia, podríamos decir, este fenómeno es como el principal aliado del resentimiento. La persona se hace muy vulnerable, muy susceptible a lo que pueda empezar de ella. Decía San José María, solo quien se olvida de sí puede ser dichoso en la tierra, con una felicidad que es preparación y anticipo del cielo. El olvido propio, el no vivir concentrado egoístamente en el propio yo, es una gran cosa que nos permite efectivamente ser felices, quitarnos importancia, no darle demasiado peso a que alguien nos diga una cosa, nos contradiga. Se pasa mucho más por alto cualquier agresión real o imaginaria. El otro recurso muy valioso para evitar o superar los resentimientos es la gratitud. Esta virtud, esta disposición maravillosa, que consiste no tanto en dar las gracias, sino sobre todo en reconocer los beneficios recibidos, los dones, los regalos, como algo inmerecido. Lo lógico es que de ahí surja el deseo de agradecer, de dar las gracias. Pero lo esencial de la gratitud está en la capacidad de reconocer esos dones y regalos que se nos dan. Es un maravilloso antídoto para el resentimiento. Una persona que vive la gratitud difícilmente se resiente. Es una persona ordinariamente muy feliz, que vive pues valorando todo lo que tiene positivamente, que agradece todo lo que se le da, aunque sean cosas pequeñas. Esa persona que está siempre con esa disposición de agradecer, cuando hay algo negativo contra ella, no le da importancia. Por eso está muy bien armada, digamos, para evitar los resentimientos, ¿no? Es pues la gratitud, capacidad de reconocer los dones y los beneficios. Bien, pues esta primera parte podemos resumirla en las siguientes conclusiones. Recursos con que contamos para evitar o superar los resentimientos. Nuestra inteligencia bien utilizada. Reflexionar, descubrir atenuantes para poner el problema en su debida dimensión. Una voluntad fuerte que sea capaz de no consentir el agravio o de echar fuera el veneno para que no se nos quede dentro. La humildad, que es lo contrario al egocentrismo, ¿verdad? Al que me refería antes, o a la soberbia, que nos lleva a quitarnos importancia a nosotros mismos, a olvidarnos de nosotros mismos para poder pensar más en Dios y en los demás. Y finalmente la gratitud, otro recurso valiosísimo para evitar resentimientos. Aquí termino la primera parte haciendo una advertencia. Cuando la ofensa ha sido real, objetiva y grave, estos recursos podrán ayudar, pero no son suficientes. En esos casos de agravios importantes y reales, va a ser necesario dar un paso más, que es el perdón al cual me referiré en la segunda parte de la exposición. Pero si quieren ustedes ahora, de lo dicho hasta aquí,
no tanto de lo que sigue, sino de lo dicho hasta aquí. Si quisieran hacer algunas preguntas, con mucho gusto. Sí, don Francisco, tenemos unas preguntas por acá. Entonces, Perfecto. Priscila Guerra le pregunta, ¿cuál es el papel del enojo o la ira a la hora de poder rechazar la ofensa para que el daño no sea tan grande? Bien, es una pregunta no tan fácil de responder porque la ira, el enojo, no es un sentimiento necesariamente malo. La forma correcta de reaccionar por parte de una persona madura es que sus reacciones sean proporcionales a los estímulos. Pongo el ejemplo contrario de una persona inmadura. Si alguien a mí pues hace un comentario muy poco agresivo, una cosa muy pequeña, y yo exploto, estoy actuando con inmadurez, o sea, mi reacción no es proporcionada al estímulo. Jesucristo, cuando llega al templo y se da cuenta de que lo han convertido en un mercado, están profanando el templo, la casa de Dios, reacciona enérgicamente, porque las circunstancias lo requerían. Ahí hay una proporción en esa reacción, porque la situación lo requería. Era preciso dejar claro a aquellas personas, a aquellos hombres rudos, que no podían proceder de aquella manera. Por lo tanto, a la pregunta yo diría que cuando hay una intervención contra nosotros que puede ser negativa objetivamente, es natural que haya una reacción de enojo, pero proporcionada. Sin embargo, sobre todo si se trata de personas cercanas con las cuales tenemos que entendernos y convivir, después de que surja el enojo, tiene que haber también la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para comprenderla y favorecer la buena relación con ella y ayudarla también a evitar un comportamiento inadecuado como pudieran ser las agresiones. Por lo tanto, me parece que una reacción de enojo o de ira proporcionada al estímulo es correcta, siempre y cuando se tenga en cuenta el siguiente paso de acercamiento a la otra persona. Gracias. Javi García nos pregunta, ¿qué recursos nos puede ayudar a nosotros a ser más atentos a la gratitud o para practicar la gratitud? Muy buena pregunta, porque ciertamente hay que proponérselo. Hay personas que son naturalmente gratas, que pues por modo de ser ya, educación que recibieron, lo que sea, ya son muy agradecidas, pero otras no. Y todos podemos avanzar y mejorar en esa disposición. Yo creo que un camino muy bueno es dedicar tiempo a pensar en todos los eh, sucesos que han ocurrido en nuestra vida positivos, a todo lo que hemos recibido sin merecerlo, en nuestra persona, en nuestro entorno, en nuestra familia, etc. Incluso suele ser recomendable escribirlo, sacar una lista de motivos de gratitud, porque eso nos obliga a concretar más y a ver gráficamente que hay muchos motivos para ser agradecidos. O sea que pienso yo que este ejercicio de, incluso si se quiere hacer diariamente por la noche a la hora de hacer un examen de conciencia, pensar qué cosas buenas me ocurrieron en este día y agradecerlas a quienes nos las dieron, agradecérselas a Dios, etc. Creo que este camino es el que puede ayudar mucho en este sentido. Gracias. Sofi pregunta, ¿una persona resentida se da cuenta cuando es resentida? ¿Sabe que está haciendo daño al otro o es una acción normal para ella? El problema es que muchas veces no se da cuenta. Normalmente en el proceso del resentimiento, la persona que está resentida piensa que tiene toda la razón, que quien se ha equivocado es la otra persona y no tiene muchas veces la capacidad de reflexionar sobre su propia situación interior de lo que le está ocurriendo. Entonces,
Por eso decía yo al principio, es muy importante entender el resentimiento, porque si no ocurre lo que acabo de señalar, que la persona se resiente, experimenta el rencor, el resentimiento, pero piensa que está en lo correcto y entonces simplemente refuerza ese veneno que lleva adentro. Cuando lo entiende, sabe que aunque sienta la tendencia a darse a sí misma la razón, aquello le está dañando y buscará los caminos para resolverlo. Gracias. Jorge Godoy pregunta, ¿uno puede perdonar una o dos ofensas? ¿Qué ocurre si esas ofensas vuelven a aparecer en la vida y uno solo siente un desgaste o que ya no es capaz de hacerlo? Eso lo veremos a continuación. Ok. ¿Verdad? El tema Luego, del perdón lo sí, veremos después. Marilena Ayala pregunta, ¿cómo se puede ayudar a alguien que no reconoce que está resentido? Bueno, creo que ahí hay mucha tarea que llevar a cabo. El servicio que le podemos prestar nosotros a una persona resentida, ayudándola a entender lo que le pasa y ayudándola a superar lo que le ocurre, es un grandísimo servicio. Entonces, lo que hay que buscar es, pues en primer lugar, que haya empatía con esa persona. Conseguir un acercamiento pues de afecto, cálido, para que la persona sienta que nuestra intención es buena y sienta también que lo que pretendemos solamente es ayudarla. A partir de ahí, de establecer esa buena relación, ese buen contacto, se puede explicar a la persona lo que le está ocurriendo. Con ejemplos concretos, mira este comentario que hiciste, esta forma en que reaccionaste aquí y allá, reflejan que traes dentro un veneno. Y entonces explicarle en qué consiste ese veneno y cómo lo puede resolver. Pero lo primero es la empatía para conseguir esa identificación con la persona, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual. Okay, gracias. Tenemos todavía varias preguntas pendientes, don Francisco, pero si quiere avanzamos a la parte del Sí, perdón por cuestiones de tiempo. perfecto. Sí, vamos adelante entonces. El perdón es un problema muy difícil de entender. Hay quienes no lo entienden. Y no digo yo unas cuantas personas, la mayoría de la gente no entiende el perdón. ¿Por qué? Porque ordinariamente el perdón lo vemos relacionado con la justicia. Y la justicia lo que nos dice es que cuando alguien hace algo, tiene que pagar por ello. Si a mí alguien me ha hecho algo, en justicia tiene que pagar por lo que hizo. En el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes cómo existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que si a mí alguien me sacaba el ojo, yo tenía el derecho de sacarle también el ojo a ella, a esa persona. Y era una ley dictada por Dios. Pero era una ley dictada por Dios que significaba una superación de lo que ocurría antes de la ley, donde no era ojo por ojo, sino cabeza por ojo, ¿verdad? Fue en ese proceso un paso que la ley de Dios dio para aproximar a las gentes a lo que tendría que ser finalmente. Pero quiero subrayar con esto, pues, que lo espontáneo, lo natural, lo que nos nace, es muchas veces reaccionar de acuerdo a esta ley, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, y aquí se requiere ciertamente de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo vino a revolucionar este planteamiento, a perfeccionar la ley antigua, señalando algo que puede parecer casi imposible de vivir en ciertos casos. Jesucristo dijo, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian. ¿Esto es fácil o difícil? Humanamente hablando es muy difícil, pero lo dice Jesucristo. Es la enseñanza del Señor. Un planteamiento que no se maneja al nivel de la estricta justicia, sino que va más allá, que va a estar fundamentado
en la misericordia. Porque después de que el Señor da estas indicaciones, da esta orientación, va a dar la clave. Dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es decir, solo con una misericordia como la de Dios Padre, que es infinita, podremos, solo apuntando hacia esa misericordia infinita, podremos comprender estas exigencias. Por lo tanto, es abrir la mente, el corazón hacia algo muy grande, que es la misericordia, que muchas veces va a estar, va a ser algo que nos supere, pero que, como veremos, lo podemos vivir si sabemos apoyarnos en Dios. Pero la clave está aquí. Para entender el tema del perdón es necesario entender la misericordia. Y entender no cualquier misericordia, sino una misericordia que apunte a la grandeza de la misericordia de Dios Padre. Bueno, por otra parte, es muy importante entender qué significa perdonar. ¿Qué es perdonar? Porque cuando una persona entiende qué significa perdonar, muchas veces resuelve el problema que trae dentro. Tantas veces quizá nos topamos con gente que dice, es que yo no puedo perdonar. Esto que me hicieron no lo puedo perdonar. Y se complica la vida porque como Jesucristo dijo que para que Él nos perdone tenemos que perdonar nosotros. A veces ocurre que la persona, por ejemplo, se aparta de los sacramentos. Dice, yo no puedo confesarme porque no voy a poder recibir el perdón, puesto que yo no puedo perdonar. Y se complica la vida. Una buena noticia es que el perdón, a diferencia del resentimiento, es un acto racional, no emocional. Esto hay que entenderlo bien. Es un acto de la inteligencia y de la voluntad, antes que de la emoción. Y de lo que ocurre en nuestra cabeza y nuestra voluntad, si somos dueños nosotros. Dicho de otro modo, perdonar no significa dejar de sentir la herida, dejar de sentir la emoción negativa. No consiste en eso. Mucha gente lo confunde. El perdón es un acto de la voluntad, es decir, es una decisión. Yo decido perdonar. ¿Sí se entiende esto? Es muy distinto decidir algo que sentir algo. Por el hecho de que yo decida, no necesariamente va a cambiar mi sentimiento. Como decíamos antes, los sentimientos no cambian automáticamente, son más complejos, pero yo sí puedo tomar una decisión. ¿En qué consiste la decisión de perdonar? Cuando alguien me ha ofendido, ha contraído una deuda moral conmigo. No pienso ahora en deuda física. Si alguien me robó dinero, pues me tiene que regresar ese dinero, ¿no? Cuando hablamos en términos más amplios de ofensa, es una ofensa que genera una deuda moral, porque no hay dinero de por medio muchas veces. La persona me debe, tiene una deuda conmigo por haberme ofendido. Pues perdonar significa que yo decida cancelar la deuda. Decir, no me debes nada. Esa deuda no existe. Lo que ocurrió queda por mi parte borrado. Así lo decido. Por tanto, perdonar es cancelar la deuda moral con la voluntad. ¿Significa esto que yo deje de sentir la herida? No. Yo la sigo sintiendo, me sigo sintiendo, pero distingo entre lo que yo he decidido, perdonar a la persona, y lo que todavía no logro resolver, que es mi sentimiento. Eso va a llevar más tiempo, pero yo ya di el paso. Y esto es suficiente para haber perdonado.
Creo que esto aclara muchas cosas. Porque la gente cuando dice yo no puedo perdonar, es que se refieren a eso. Yo no puedo dejar de sentir odio o dejar de sentir eh, eh, afán de vengarme. Bueno, tú puedes sentirlo, pero si ya decidiste perdonar, no lo consientas. Aunque lo sientas, no lo consientas. Entonces quiere decir que ya has perdonado. Por lo tanto, después de perdonar, la clave está en no consentir el resentimiento, el rencor, el odio, el afán de venganza, que brota de repente, vuelve. Pues cuando vuelve, yo vuelvo a decir, yo no lo quiero, no lo acepto. Ahí está la acción de la voluntad. Lo ideal es que los sentimientos negativos también desaparezcan. Y eso, como digo, llevará un tiempo, un proceso. El Catecismo de la Iglesia Católica da dos consejos a este respecto. Uno de ellos es cambiar la herida en compasión. Yo siento la herida que me hicieron interiormente, pero a la vez, al sentir la herida, pienso en aquella persona. Pues realmente ella es la que actuó mal, ella es la que se perjudicó. Y entonces experimento compasión a la persona que me ofendió. Y al experimentar compasión por su forma de actuar, mi sentimiento empieza a cambiar favorablemente. Es un modo de hacerlo, de proceder. El otro consejo que nos da el catecismo es transformar la ofensa en intercesión. Quiere decir que cuando yo he recibido la ofensa, rezo por la otra persona, pido a Dios por esa persona que me ofendió. Con eso estoy claramente eh, ratificando mi acto de perdón, pero también purificando mi corazón. Mi corazón, al acudir yo a Dios para pedirle por aquella persona, está también recibiendo una transformación y el sentimiento empieza a modificarse. Bueno, es lo mismo perdonar que olvidar, porque hay una expresión que pues, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Yo perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir la persona que hace esa afirmación? Normalmente cuando alguien dice perdono pero no olvido, en el fondo es que no quiere perdonar. Sin embargo, no significa que sea lo mismo, porque yo puedo perdonar y no puedo olvidar. Fue tan fuerte lo que me ocurrió que sigue presente en mí, a pesar de que yo ya perdoné. Por lo tanto, no se pueden identificar perdonar y olvidar. Lo que sí se puede decir es que perdonar es querer olvidar. Perdonar es querer olvidar. Yo desearía olvidar. No puedo todavía. Lo iré consiguiendo con el tiempo. Pero mi intención es que aquello quede fuera ya, en el pasado. Y he de proceder con aquella persona como si nada hubiera, como si ya hubiera olvidado. No volver a recordarle aquello, no volver, ¿verdad? Estoy en el caso, ciertamente, de que la otra persona también ha rectificado, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Como la pregunta que me pareció que hacían. Cuando alguien que me ha ofendido, lo he perdonado, pero me sigue ofendiendo, sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Ahí es conveniente también que yo no olvide en el buen sentido de la palabra, porque sé que esa persona, si vuelve a aparecer en mi casa, me va a fastidiar. Es bueno recordar la experiencia por el riesgo que hay de aquella persona de volver a las andadas, ¿verdad? O sea, habría que hacer esa distinción. Pero también es válido cuando alguien que me ha ofendido no ha rectificado, a pesar de que yo ya la perdoné a esa persona, ver yo la manera de ayudarla para que rectifique. Y a veces tienen que ser medidas enérgicas. Pensemos, por ejemplo, si alguien va a mi casa, viene a mi casa
y después de que estuvo aquí un rato, pues veo que desapareció un florero. Caray, pues yo creo que se lo llevó esta persona, es la única que se lo pudo haber llevado. Vuelve otro día y pues resulta que un cuadro desaparece también. Ya confirmé que esa persona está robando. Yo hablo con ella, oye, estás robándome, regresa las cosas, pero si vuelve a la casa y me vuelve a robar, yo lo que tendré que hacer es decirle, mira, no quiero romper contigo la relación, pero no vuelves a entrar a mi casa, porque vas a volver a robar. Para ti entrar a mi casa es una ocasión, una tentación que te daña, porque, porque te invita al robo, le puedo poner infidelidad, etcétera. Pues donde es necesario actuar con la energía suficiente, no solo para protegerse la persona que es víctima de una injusticia, sino también por el bien del otro, para ayudar a la otra persona a que rectifique. Y con este enfoque le quitaríamos siempre el carácter, digamos, como egoísta de protegerme solo yo. Busco también ayudar a la otra persona. Bien, bueno, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué perdonar? Pues una respuesta es muy sencilla: para superar el resentimiento. Si yo perdono, recobro la felicidad. El resentimiento desaparece normalmente cuando se perdona de verdad. Esto es una maravilla, ¿no? Es un beneficio muy grande. En cambio, quien no perdona tiene aquel veneno dentro que le amarga la vida. Pero si yo perdono, echo para afuera el veneno. También, por lo que dije antes, pues es una condición para ser perdonados por Dios, ¿verdad? Si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Y si no las perdonan, no se las perdonará, dice Jesús. Otro argumento, pues es que Jesucristo lo enseñó, ¿verdad? Él muchas veces dijo que había que perdonar. Nos enseñó el Padre Nuestro. Le dice, como también nosotros perdonamos, invitándonos a perdonar. Cuando Pedro le pregunta, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? Claramente el Señor enseñándonos el perdón. Pero además no solo lo enseñó, sino que lo practicó. En el corazón de Jesús hay una inclinación muy marcada a perdonar, lo vemos constantemente, ¿no? Por ejemplo, con aquella mujer a la que quieren lapidar porque fue sorprendida en adulterio, la están juzgando aquellos pues fariseos, ¿verdad? Apoyándose en la ley de Moisés, etcétera. Jesús la ve a esa pobre mujer arrepentida, dolida por lo que ha hecho, e inmediatamente la defiende. Sale en su defensa, les dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra y empiezan a ir todos. Hasta que él finalmente se acerca a ella y le dice que queda perdonada, pero le dice, no peques más. O sea, también le pide que rectifique su comportamiento. Esto también es muy significativa, la triple negación de Pedro. Pedro había sido advertido por Jesús, me vas a negar, yo no te negaré jamás. Con ese estilo un tanto bronco, espontáneo de Pedro, se envalentona y dice que jamás lo va a negar. Lo niega, a pesar de la advertencia, pero Pedro reacciona arrepintiéndose, llora su pecado, y Jesús no solo lo perdona, y esto es lo bonito, él ya lo había elegido para que fuera la roca, la piedra, su sucesor al frente de la iglesia. Le falla, pero ante la rectificación de Pedro, lo perdona y le vuelve a dar toda la confianza. Nosotros a veces nos ocurre eso, que perdonamos, pero a partir de aquí yo con esa persona ya no quiero saber nada. No, si la persona la ayudamos a rectificar bien, entonces le tendremos que dar la confianza. Ese es el perdón completo. Y impresionante lo que ocurre en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús está siendo martirizado,
tiene la fuerza de decir al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos pues el argumento potentísimo de que Jesús, además de enseñar el perdón, lo practicó. Podemos preguntarnos, ¿y hasta dónde perdonar? En el Catecismo de la Iglesia se dice, no hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. Hay que perdonar siempre, pero es significativa la frase esencialmente divino, porque humanamente, en muchas ocasiones, no tenemos la fuerza, la capacidad suficiente para perdonar. Hemos de conectar con Dios para que Él nos dé esa capacidad que nos falta. Por tanto, la conclusión es que para que el perdón pueda llevarse a cabo en todas las circunstancias, necesitamos contar con la ayuda de Dios. Bien, pues hasta aquí mi exposición de la segunda parte. Si quieren algunas preguntas, Kevin, con mucho gusto. Sí. Gracias, don Francisco. Luis Carrillo pregunta, ¿qué pasa si uno perdona pero la persona vuelve a herirlo con un acto similar y con eso revive el sentimiento? ¿Cómo manejar eso cuando es familiar especialmente? Es un problema que se presenta, ¿verdad? De algún modo lo traté de decir antes, pero lo digo ahora con mayor claridad. Cuando eso ocurre, hay que ponerse en el lugar de la otra persona que ha agredido, para tratar de ayudarla, porque muchas veces pues, su comportamiento, no digo yo que no sea culpable, pero puede tener atenuantes o puede necesitar un apoyo personal. Pues ponernos en su lugar para entender a esa persona y al mismo tiempo ponerle límites es perfectamente válido, ¿verdad? Se le ha perdonado, la persona ha vuelto a incurrir en lo mismo y se le pone el límite, mira, no te lo vuelvo a admitir. Dependerá del problema concreto, pero el poner límites es perfectamente válido para evitar que se reitere la ofensa. Lo mismo ocurre con un hijo, pues que en ocasiones hay que reprenderlo o hay que castigarlo incluso para que entienda que no puede seguir procediendo de esa manera. Gracias. Manuela nos pregunta, ¿en el matrimonio se perdona todo? ¿Cómo se hace para sanar las heridas profundas que se provocan en el matrimonio? Pues sí. La condición para perdonar todo es amar mucho. Cuando de verdad se ama, cuando el amor es profundo, no cuesta tanto perdonar. Una frase que decía San José María, alguna vez la dijo, yo no he tenido que aprender a perdonar porque Dios me ha enseñado a amar. Por lo tanto, si en el matrimonio hay un amor grande que se cultiva, se fortalece, se incrementa, entonces desde ese amor se comprenderá que hay que perdonarlo todo. Pero hay que perdonarlo todo, como decía antes, también ayudando a la persona a rectificar. Cuando es preciso poner límites, hay que ponerlos, pero siempre buscando el bien de la otra persona. Ya no se oye, tienes el micrófono. Perdón, gracias. Nos preguntan cómo apoyar a mi esposa a salir del resentimiento y a perdonar si la he herido. Bueno, ese es el otro tema en que no lo mencioné, pero ciertamente yo he hablado sobre todo de perdonar, pero el acto de pedir perdón es muy importante, ¿verdad? El pedir perdón es fundamental para sanar la herida que uno ha provocado y pedirlo sinceramente, con la profundidad suficiente, pero además tratando de que esa forma de pedir perdón verbalmente vaya acompañada de una actitud y de un comportamiento que manifieste que de verdad ha habido una rectificación. Ok. Luego Priscila nos dice, el perdón completo, tal como lo plantea, no puede ser alcanzado más que por la gracia ordinaria. ¿Una persona sin fe, con la sola rectitud de la naturaleza humana, puede alcanzarlo? Yo creo que es muy difícil, sobre todo ciertos agravios, ciertas situaciones extremas. Por ejemplo, suele ser más difícil perdonar el agravio cometido a un ser querido, muy cercano, no sé, un daño grande a una hija, una violación, lo que sea. Perdonar eso cuesta muchísimo, ¿no? Humanamente me parece a mí que podrá haber alguien que lo haga, pero si no cuenta uno con la ayuda de Dios, yo creo, pues mi experiencia, que no es posible.
Evangelina nos pregunta, ¿hasta dónde se marcan los límites en los adolescentes que debemos comprender el momento que atraviesan sumado a la pandemia, sin dejar el amor y la comprensión? Sí, bueno, ahí yo creo que no hay una fórmula, ¿verdad? Sino que cada adolescente es diferente, cada familia es distinta, cada entorno familiar es, eh, distinto. Creo que no es fácil dar una fórmula general, pero lo que creo que sí es muy importante es que los padres entre sí estén muy comunicados, que intercambien ideas, vean con serenidad cómo ayudar a cada uno de los hijos adolescentes, cómo proceder en cada caso y a la vez pedirle a Dios luces para poder acertar en los casos concretos, ¿no? Gracias. Y tenemos la última pregunta, don Sí. Francisco, es de Flor, y nos pregunta si es bueno alejarse aunque uno haya perdonado. En principio no, pero en algún caso puede ser oportuno. En algún caso puede ser oportuno alejarse porque la cercanía, en cierto caso, puede ser dañina, al menos durante un tiempo. En términos generales, lo ideal es que no se dé el alejamiento, pero en algún caso sí puede ser oportuno poner un poquito de distancia, por ejemplo, para que las cosas se acomoden, para que la otra persona asimile lo ocurrido, rectifique, etcétera, ¿no? Gracias. Pues Muy bien. muchas gracias, don Francisco, por todo lo que nos ha compartido hoy. Creo que Les todos puedo estamos... decir que el Sí, libro, la bibliografía, este que mencionaste al principio, ¿no? El sí, libro sí, del sí. resentimiento al perdón, pues recoge lo que yo he tratado de transmitir aquí, ¿no? Y ese libro está en Editorial Panorama, pero también está en versión digital en Amazon. Se Ok, puede sí, muchas conseguir. gracias. También alguien preguntaba y les decíamos que está aquí en Guatemala en la librería La Jirafa, lo venden, también ahí Ok, lo pueden adquirir. Pues perfecto. de nuevo agradecerle, creo que todos hemos aprendido, esperamos contar con usted también en futuras ocasiones. Pues También a con todos muchísimo. los que han asistido les agradecemos hoy por su participación. Si alguno quisiera recibir información sobre estas actividades, pues no duden en escribirnos, nos pueden escribir a info@balanya.com.gt y así los podemos suscribir a nuestro boletín donde vamos enviando toda esta información. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias también a don Francisco por su tiempo. Pues gracias a ustedes y me ha dado muchísimo gusto compartir este tiempo con cada una y con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.